Amigas, amigos, desde aqui de Valência para todo o mundo, queremos mostrar-lhes neste programa a história de Liliana, uma história muito forte, onde sua vida cambiou depois de passar por violações, por tormentos, por depressão, todo cambiou em sua vida. Veamos a história de Liliana e já regresso com a oração em seu favor. Mi nombre es Liliana y yo antes de llegar al centro de ayuda tenía una vida totalmente destruida. Empecé a corta edad, tendría unos 5 años más o menos, que fue cuando sufrí los abusos por parte de un familiar cercano. Mis padres trabajaban mucho y por esa razón pues ellos no pasaban en casa. Yo tenía una edad muy corta, ¿no? Yo no entendía todo lo que había pasado, no sabía cómo asimilarlo, no lo conté a mis padres, yo no les dije nada de lo que había ocurrido. Crecí con eso y a los pocos meses de haber ocurrido aquello fue cuando mi madre decidió venirse aquí a España y yo pensé que ya iba a terminar ese recuerdo, ¿no? Porque yo a partir de ahí empecé a tener pesadillas, tenía mucho miedo quedarme sola. Vivía siempre triste y cuando llegué aquí en España pues hacer todo diferente, pensé que ya iba a olvidarlo, pero llegando aquí pues teníamos otros familiares y tal, y al principio para empezar a vivir en este país pues fue un poco difícil para mis padres y tuvimos que convivir con otros familiares, y fue cuando volvió a ocurrir otro abuso por parte de otro familiar conocido amigo conocido de mi familia, y entonces sufrí abusos sexuales de ellos y yo pasé a ser una joven más deprimida, tuve depresión. A partir de ese momento empecé con la depresión, yo no quería salir, yo me aferraba así a mi mundo. Y fue cuando sufrí a partir de ahí, a partir de los 9 años más o menos, 9, hasta los 15, 16, que fue cuando fuimos a vivir en otro sitio y ya pues nos separamos y esto ya no volvió a ocurrir. Entonces fue durante muchos años que yo estuve sufriendo por la misma persona los abusos sexuales y claro, eso yo ya tenía 16 años, empecé a tener problemas en el colegio, yo no hablaba con nadie, no quería saber nada de los hombres, me daba mucho asco yo misma, yo no conseguía verme al espejo porque me daba mucha rabia, porque yo pensaba que había nacido pues para ser usada, y me daba mucha rabia porque yo decía, ¿por qué todo el mundo, todos los que se acercan a mí me ven con ese deseo, ¿no? Y me sentía asqueroso que me viesen de esa forma. Empecé a ducharme más, como que sentía que, pensaba, ¿no? Que cuando me duchaba sentía como que un pequeño alivio. Era tan fuerte así que yo me acuerdo que cuando me duchaba yo cogía una piedra y empezaba a frotarme la piel. Me salía la piel súper roja, porque me sentía sentía un asco dentro de mí y me daba mucha tristeza, lloraba muchísimo por las noches. Entonces mi madre empezó a ver ese cambio radical, ¿no? Empecé a ser agresiva con mis padres, yo empecé a pensar que era la culpa de ellos, porque decía, ellos solo se la pasan trabajando, ellos no están pendientes de mí, tal. Y entonces yo empecé a echarles la culpa, empecé a querer huir en las fiestas y empecé a beber muchísimo, porque era el único momento donde yo me sentía que olvidaba las cosas, los problemas, era el único momento. Entonces empecé a beber con las amistades, en fiestas, y entonces mi madre se preocupó mucho por mí y me dijo, pues, para llevarme a los psicólogos. Me dijo, no sé qué está pasando con mi hija, y pues empezó a llevarme. Y en los psicólogos me empezaron a preguntar qué es lo que me había pasado, si había algún trauma, pero yo no conseguía hablarlo, yo no quería hablar eso. Y yo no había contado para nadie y tenía mucha vergüenza hablarlo. Cuando tocaba ese tema me ponía a llorar, no conseguía ni hablar, se me hacía un nudo en la garganta que yo no conseguía hablarlo. Llegó un punto que mi madre estaba desesperada y ya no sabía hacer conmigo, mis hermanos tampoco entendían por qué yo me comportaba de esa forma, y
mis hermanos le aconsejaban a mi madre, ¿no? Diciéndole que, pues, que me mandase a un internado o que me mandase a otro país o a algún sitio donde quizás pues, pudiese yo estabilizarme bien. De pasar a beber con mis amigos o en fiestas, empecé a beber yo sola en mi casa. Yo compraba el alcohol, llevaba a mi casa y empezaba a beber y hasta quedarme dormida, porque era el único momento donde yo podía dormir. Me pegaba con la cabeza en la pared, me estiraba de los pelos, me aruñaba yo misma, me hacía daño, pero claro, yo llegué también a cortarme, no profundo, pero sí que lo hacía y empezaba a llorar muchísimo. Tenía un dolor dentro de mí tan grande que no sentía alivio con nada. Me acuerdo que con el alcohol me olvidaba un cierto tiempo y ya está. Y entonces en una de esas fiestas yo conocí a mi actual esposo. Pues bueno, lo conocí y yo pensé, no, ya bueno, voy a terminar, tengo que pasar de esto, Liliana, tienes que buscar otra manera, tal, yo me veía que no estaba bien, entonces yo me decía a mí misma, Liliana, tienes que cambiar, tienes que hacer algo, no puedes estar todo el tiempo encerrada. Entonces, cuando yo lo conocí, yo vi como que una salida, ¿no? Cuando yo me casé, mi esposo, él fumaba, consumía drogas, consumía alcohol, tenía malas amistades. Entonces, cuando fuimos a vivir juntos, pues eso fue un ring de boxeo porque peleábamos todos los días, no había ni un día que no peleara. Y luego empezaron los golpes, luego empezaron a tirarnos cosas y al punto de llegarnos casi a matar. Yo le lanzaba cuchillos, le lanzaba todo lo que encontraba en la cocina, platos, todo lo que encontraba, no me importaba en ese momento, de la rabia que llevaba dentro, no me importaba nada. Y yo pues llegamos pues a eso, a cortarnos con cuchillos. Él intentó ahogarme, asfixiarme. Por mi parte yo no soportaba más aquello y fue cuando empecé a pensar en el suicidio. Yo decía, yo creo que mi única salida aquí es suicidarme. Ese es el único solución para mi vida. Mi madre desde pequeña me llevó a los psicólogos, luego a los brujos. Yo luego intenté refugiarme en el alcohol, en las malas amistades, en las fiestas. Nada solucionó y después intenté formar una familia. Tampoco estaba funcionando y dije, no, yo nací para sufrir. Yo pensaba eso y entonces fue cuando empecé a cortarme, fue cuando intenté cortar las venas. Fueron como 4 veces que intenté el suicidio, una vez lanzándome de un puente, otra vez desde la ventana, otra desde la terraza y la otra tomando pastillas. Ese día me acosté, dormí tranquila y yo le pedí a mi madre que volviéramos a ir al lugar. Le dije a mi madre, mamá, por favor, vamos otro día que quiero volver. Y vi cómo las cosas iban cambiando, iba mirando que yo tenía valor y yo decía, no, yo tengo valor, Dios me quiere, hay alguien que me quiere en este mundo, porque yo me sentía totalmente desprotegida, me sentía sola. Y saber eso para mí fue muy importante. Saber que yo importaba para Dios fue algo muy que me llamó mucho la atención, me quería estar en este sitio. Y en mi casa, con mi esposo, pues él, al ver mi cambio, al ver que yo ya descansaba, que ya yo no lloraba por las noches, que yo no le hacía problemas cada vez que él llegaba borracho o cada vez que llegaba para discutir conmigo, yo no le contestaba como yo antes le contestaba, muy agresiva. Bueno, dime qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que hay que hacer para cambiar. Y yo le dije, vamos a buscar de Dios, porque solo Él puede cambiar nuestro matrimonio, puede cambiar nuestra vida. Y fue cuando mi esposo empezó a venir y él también empezó, ¿no?, a cambiar. Él también tomó sus actitudes, dejó sus malas amistades, dejó todo, la bebida, las drogas, todo, y nuestro matrimonio transformó de un cambio radical, literalmente, porque yo siempre ahora le digo a él que yo estoy casado con otro esposo, porque él no es nada igual a lo que él era antes. Ya puedo dormir, ya puedo estar en casa con mi esposo tranquilamente, ya no existen peleas, golpes, absolutamente nada. Mi vida cambió totalmente. Todo lo que yo necesitaba, todo me lo dio Dios.
Senhor nuestro Deus e nuestro Padre, es en el nombre de tu Hijo Jesús. Yo oro em favor de todos os necessitados neste momento. Pessoas como Liliana, que sofreu, que padeceu, que rimiou, que não sabia a quem buscar ajuda. E neste momento eu sei que há pessoas assim, Deus meu, que estão desesperadas, que não sabem o que fazer para solucionar seu problema, para vencer a este problema. Por este motivo, por meio da fé, eu oro por todos os afligidos, por esta madre, por esta jovem, por este homem, por esta pessoa que agora não encontra mais salida para sua situação. Bendice a todos, consagra o vaso com água, com tu poder, quando já beba destas águas, receba força e tu bendição. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé de seu vaso com água. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, crê nesta oração e haga lo que Liliana isso. Acérque-se ao Centro de Ajuda Cristiano, participe de uma oração que, por la fé, Deus cambiará a sua história. Porque nada é impossível. Quizás você, e neste momento, está desesperado, está angustiado, está assistindo-nos através deste meio de comunicação e você se encontra triste, afligido. Aproveite, anote nesta direção, acerque-se ao Centro de Ajuda Cristiana aqui de Valência, que estamos na calle Albacete, número 60, Albacete 60, a 2 calles de Lave Joaquim Soroja, 150 metros del Metro Jesus. Você é nosso invitado. E para mais informação, você pode acessar ao código QR e também você pode chamar-nos por el teléfono 677 121 033. Um forte abraço, hasta o próximo programa. Llame a otro doctor, háganle más estudios. No me iré de este hospital hasta que sepa que tiene mi hija. Si eso quieres, pues por mí está bien.